Decíamos la sesión pasada que el rol que tiene el ingeniero de diseño es un rol bastante importante. Entonces, uno de esos roles que tiene que hacer a la perfección un ingeniero de diseño es identificar cuáles son las fallas que pudieran presentarse en un producto que está diseñando. Y la intención es identificarlas para, en la medida que es posible, cuidar todos los aspectos para que esas fallas no se presenten por ningún motivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, obvio, es definir en la parte del diseño mecánico qué es una falla. Entonces, de una manera muy rápida o de una manera muy clara, decíamos que la falla en cualquier componente mecánico, y eso incluye una pieza, un mecanismo, una máquina en general, la falla se define como aquellas condiciones donde la pieza está funcionando o aquellas condiciones de operación que provocan que la función para la cual fue diseñada esta pieza, mecanismo o máquina no la cumpla. Entonces, en el momento que no se cumpla esa función para la cual fue diseñada, ahí está una falla presente. Y decíamos que hay ciertos parámetros que pueden provocar es pérdida de la funcionalidad. Uno de ellos era la fuerza. Es súper, súper importante que nosotros identifiquemos perfectamente cuáles son las fuerzas que se van a presentar en mi diseño y las direcciones están presentes. ¿Por qué? Porque sabemos que dependiendo cómo se estén dirigiendo las fuerzas en el diseño que yo estoy analizando, pues van a ser los diferentes tipos de esfuerzos. Y dependiendo de esos esfuerzos, la ubicación de esos puntos críticos, pues van a ser en diferentes partes de la pieza. Entonces, por eso es de vital importancia que sepamos cuáles son las cargas y las direcciones de esas cargas. Y ya veíamos los ejemplos. Otro punto bien interesante y que es de vital importancia es identificar cómo es que las fuerzas se están aplicando respecto al tiempo. ¿Ok? Si la fuerza o la magnitud de una fuerza es constante a través del tiempo, entonces decimos que la carga es estática. Y al ser estática la carga, tenemos un conjunto de teorías de fallas que nosotros podemos aplicar para poder definir si esa pieza es segura o no es segura. Sin embargo, si yo identifico mi problema y veo que las piezas la estamos sometiendo a cargas variables, entonces ya entramos a otro terreno que es la carga variable. Y esa carga variable pues nos va a provocar que tengamos fatiga. Y tenemos otro conjunto de ecuaciones o otro conjunto de teorías de fallas para poder definir si esa pieza es segura o no. Y por último, el impacto. Otro parámetro súper, súper importante es cómo la pieza la estamos diseñando. En otras palabras, si la pieza por necesidades de diseño tenemos que hacer cambios de sección, entonces tenemos que poner especial atención, casi casi enfocarnos solamente a las partes donde tenemos esos cambios de sección. ¿Por qué? Porque ahí se van a concentrar los esfuerzos. Entonces es súper importante analizar perfectamente qué cambios de sección vamos a generar y evaluar si esos cambios no provocan esfuerzos elevados. Y eso es concentración de esfuerzos. La otra es el material. Decíamos que hay una amplia gama de posibilidades en el campo de ingeniería respecto a materiales. En este curso nos vamos a enfocar en materiales metálicos ferrosos. ¿Ok? Esos materiales metálicos pues pueden ser dúctiles o pueden ser frágiles o pueden ser dúctiles, pero si tenemos un acabado superficial, si nosotros le hacemos un tratamiento térmico a un material dúctil,
Entonces, aunque sea dúctil, podemos hacer tan duro el material que puede tender a la fragilidad. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante conocer todas las propiedades mecánicas de los materiales metálicos, porque esas propiedades metálicas va a ser la base para poder aplicar la teoría de fallas. Por un lado, tenemos dos rubros o dos grandes áreas para poder aplicar las teorías de falla. Uno es conocer la mecánica de materiales, los tipos de esfuerzos, combinación de esfuerzos, círculo de Moore. Es súper importante. Y por otro lado, tenemos que conocer las propiedades mecánicas de los materiales, porque esos dos rubros, al momento de aplicar teoría de fallas, los unimos. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, yo tengo esta cantidad de esfuerzo y quiero evaluar si el material lo va a resistir. O yo propongo un material con una cierta propiedad mecánica y yo en función de esa propiedad mecánica, yo voy a diseñar la pieza para que soporte los esfuerzos. ¿Ok? ¿Cuáles son los parámetros que provocan falla? Entonces, ahora sí, la fuerza, el material, la duración de la carga, el cambio de sección, ¡pum!, provoca la falla. La pregunta es, ¿cuál va a ser el modo de falla? Aquí en verdecito ustedes están viendo que el modo de falla es el proceso físico que toma lugar para producir la falla. ¿Ok? Por lo tanto, físicamente se comportan totalmente diferentes y quien provoca esa falla también pueden ser condiciones diferentes. Pueden haber dos condiciones diferentes de carga que nos provoquen una misma falla. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo. Y para poder conocerlo, pues ocupamos conocer la teoría. Entonces, un modo de falla muy recurrente en el diseño mecánico es este número uno. Y está ligado al concepto de deformación elástica y plástica. Y obvio, eso que acabo de decir, en propiedad de los materiales. Vimos esta famosísima gráfica. Es de un material metálico. Y dentro de la gama de materiales metálicos hay una subdivisión, que son los materiales dúctiles y los materiales frágiles. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí es la representación del material dúctil. ¿Ok? Esta gráfica nos arroja cómo es que se comporta un material cuando recibe una carga. Y esa carga se convierte en un esfuerzo que viene siendo el eje vertical, que es el esfuerzo. Y ese esfuerzo, sabemos que ese esfuerzo va a provocar que se deforme la pieza. Entonces, es ahí donde tenemos la famosísima gráfica o la famosísima curva esfuerzo-deformación. ¿Ok? Entonces, esta grafiquita, pues, no se dan idea toda la información que nos da respecto al comportamiento de un material. Es una información enorme. Lo primero, o sea, lo primero es que tenemos aquí en un recuadro verde, tenemos algo que se conoce región elástica. Entonces, el objetivo, ok, entonces tenemos un parámetro súper importante que se conoce como región elástica. Y de aquí viene una parte súper importante que debemos nosotros conocer. Todas las piezas, escúchenme bien, todas las piezas que nosotros tenemos que diseñar deben estar en esta región elástica. ¿Ok? Nuestro primer objetivo de diseño es que todas las fuerzas que se estén aplicando
en la pieza a diseñar provoquen que los esfuerzos caigan dentro de la región elástica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí todos los materiales o todas las piezas van a seguir la ley de Hooke. Y esta ley de Hooke nos dice que las fuerzas aplicadas a una pieza van a provocar que dichas piezas tengan deformaciones. Vamos a llamarlo de esa manera, que tengan deformaciones. ¿Ok? Que es lo mismo que aplicamos en vibraciones mecánicas, donde decimos que un resorte, cuando le aplicamos una carga, el resorte se deforma. Y cuando a ese resorte le retiramos la carga, entonces el resorte regresa a su posición inicial. ¿Ok? Entonces, cuantas veces nosotros apliquemos una fuerza a ese resorte se va a tensionar o se va a comprimir una cierta cantidad. Y cuando retiremos la carga, el resorte regresa a su posición inicial. Entonces, esto que tenemos ahí, entonces, si yo aplico en esta pieza que tiene una longitud inicial, si yo le aplico una fuerza de tensión, ¿qué va a pasar con esta pieza? Pues va a tender a estirarse. ¿Ok? Le aplico esta fuerza y va a tender a estirarse. ¿Qué tanto? Pues va a depender de la rigidez de la pieza. ¿Ok? Y esta rigidez de la pieza, para una pieza que está sometida a tensión, está en función del área, del módulo de elasticidad y de la longitud de la pieza. Entonces, si esta K es grande, entonces yo necesito aplicar una fuerza muy grande para que se deforme. Si esta K es pequeña, yo necesito aplicar una fuerza muy pequeña para que se deforme la misma cantidad. Pero ¿qué pasa? Cuando yo retiro la fuerza, la pieza, ¡pum!, regresa a su posición inicial. Vuelvo a aplicar otra vez la fuerza y ¿qué pasa? Se deforma. Entonces, si nosotros generamos este comportamiento en todas las piezas que diseñamos, que es el objetivo primordial, entonces decimos que esta pieza se comporta como un resorte. Entonces, eso es lo que queremos en las piezas que vamos a diseñar. Queremos aplicar las fuerzas para que provoquen esfuerzos y que esos esfuerzos hagan que el comportamiento del cuerpo esté en la región elástica del material. El objetivo que tenemos nosotros como diseñadores es diseñar de tal manera esta pieza para que independientemente de las fuerzas que yo vaya a aplicar, el comportamiento de esta pieza sea como un resorte. Sabiendo que si se comporta como un resorte, vamos a estar trabajando en el rango elástico del material. En esta zona no pasa absolutamente nada con la pieza. ¿Ok? Aquí el comportamiento es óptimo. No le va a pasar nada a la pieza. Sin embargo, si por, si por cualquier motivo, llamándole cualquier motivo, a que nosotros como ingenieros no identificamos la fuerza correctamente, no definimos cuál es el tamaño de la sección transversal, no definimos la forma de la sección transversal, no definimos el material adecuado para que soporte las cargas. Si nosotros no conocemos esto, lo que puede pasar es que en lugar de trabajar en la región segura o en la región elástica, vamos a entrar a la zona del terror conocida como la región plástica. Y esa región plástica, regresándonos a la analogía del resorte, si yo aquí tengo este resorte
que me representa a esta pieza, cuando apliquemos una carga, ¿qué va a pasar con este resorte si es que aplicamos una carga que provoca un esfuerzo que sobrepasa un cierto límite, provocando que entre la región plástica? Cuando yo retire la pieza o cuando yo retire la fuerza, ¿qué va a pasar con este resorte? Se va a La deformar deformación va a ser permanente. permanente, así es. Entonces, ya ahí, ya tenemos que decir que esta pieza simulada por este resorte, como ya se deformó permanentemente, entonces la pieza ya falla. Entonces, no ocupamos que una pieza se fracture para decir, hey, falló la pieza. No, con el simple hecho de que entremos a la región plástica, ya es una falla, porque hay un concepto que se llama ajustes y tolerancias en el diseño mecánico. Entonces, cuando una pieza se deforma permanentemente, ese ajuste o esa tolerancia se pierde. Y si antes había componentes que no entraban en contacto, porque así es el diseño, de que no entren en contacto con un elemento que tenga deformación permanente, entonces ese contacto se hace realidad o se lleva a cabo y empiezan a haber otro tipo de problemas. Y ese problema, que empieza como un problema pequeño, va caminando en la estructura y empiezan a presentarse cada vez más problemas y más problemas y más problemas, no solamente en magnitud del problema en esa pieza, sino que también van aumentando los problemas en otras partes de la maquinaria. Entonces van a decir ustedes, ah, caray, entonces, ¿cómo pasamos de este esquema elástico a el comportamiento plástico? O sea, ¿cómo es que pasamos? Ah, pues aquí entran los conceptos o la información que nos da la gráfica esfuerzo de formación. Aquí podemos ver nosotros que hay un valor límite entre la región elástica y la región plástica. Y esto se conoce como el valor SY, que es el esfuerzo a la cedencia. ¿Ok? Entonces, si esta fuerza que yo tengo aquí provoca un esfuerzo mayor al esfuerzo a la cedencia, ¿qué pasa? Esta pieza hecha de ese material, su comportamiento va a ser una deformación permanente. Va a sufrir una deformación permanente. Pero si la fuerza esta aplicada a esta pieza provoca un esfuerzo menor al SY, entonces esa condición de trabajo genera que el comportamiento de la pieza esté en la región elástica. Entonces, si es así, palomita el diseño. Si el esfuerzo es mayor al SY, tenemos que corregir el diseño. Y si no podemos corregir o si no podemos disminuir esa fuerza, entonces tendremos que o cambiar de material o hacer la pieza de diferente forma o hacerla más grande, más pequeña, etcétera, ¿no? Ahí entra el concepto de optimización del diseño. Pero pues yo ya tengo el fundamento para saber por dónde llegar el problema, si es que falló. Ahora, vamos pensando que ya caímos a un valor de esfuerzo que alcanza el SY y estamos dentro de la región plástica. Si esta fuerza sigue creciendo, pues el esfuerzo va a ir creciendo, 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 y vamos a llegar a un valor o vamos a llegar a la última parte de la curva, esfuerzo de formación. Y aquí, como ustedes ven, dice fractura. Entonces, el valor de esfuerzo que va a provocar fractura es el SUT, que es el esfuerzo último a la tensión. ¿Ok? Entonces, repetimos, si esta fuerza provoca un esfuerzo mayor al esfuerzo último a la tensión, ¿qué va a pasar? Pues esta pieza se va a fracturar.
Entonces, con mucho mayor razón, podemos decir que la pieza falló, ¿ok? Y aquí hay otro concepto que se llama módulo de Young. Este módulo de Young es la pendiente de esta línea. Este es el valor del módulo de Young. Y este módulo de Young se asocia, como bien dijimos aquí, con la rigidez de esa pieza. Y la rigidez nos va a decir qué tanto esta pieza se va a deformar ante las fuerzas que estén aplicándose en el sistema. Bien, un problema que se presenta como un modo de falla es el Brinelling. Este Brinelling es un caso particular de falla y este se presenta cuando tenemos elementos rodantes sobre una superficie. Si analizamos esta superficie, aquí podemos ver claramente como una carretera, ¿sí lo pueden ver? Entonces, esta carretera es por donde pasan todos los elementos rodantes, ¿ok? Entonces, el Brinelling es una condición en una pieza, repito, donde hay elementos rodantes. Y es como una especie de ondulación en la superficie rodante, ¿ok? Entonces, esa ondulación, pues provoca no solamente un problema en la pieza que contiene esa ondulación, sino que ese problema de ondulación hace que otros elementos del sistema empiecen a tener condiciones de trabajo para las cuales no fueron diseñadas. Entonces, este tipo de problemas se presenta mucho en los rodamientos. Entonces, entre más grande la ondulación, entonces quiere decir que las fuerzas que se están aplicando, en este caso al rodamiento, son demasiado grandes para la cual fueron diseñadas. O puede ser que las fuerzas estén correctas, que estén en función de las cargas de diseño para las cuales fueron diseñadas estas piezas, pero a lo mejor tenemos una condición crítica ambiental, a lo mejor están montados en un ambiente muy húmedo, en un ambiente muy caliente, donde ese elemento no fue diseñado para trabajar. Entonces la presión, la humedad, la temperatura puede provocar que esas ondulaciones aparezcan en la pista. Entonces, la función de un rodamiento es apoyar un eje y permitir el giro de ese eje. Entonces, imagínense, si ese eje está girando suavemente porque no hay Brinelli, cuando empiezan a haber estos problemas de ondulamientos en la superficie rodante, entonces ese eje va a empezar a vibrar. Y esa vibración, como sobre el eje van montados engranes, van montados catarinas, van montadas poleas, entonces esa vibración primero va a ocasionar que el rodamiento falle más rápido. Y segundo, si hay engranes en contacto, entonces el contacto entre dientes tampoco va a ser suave. Y van a empezar a haber choques cada vez que los dientes, los engranes empiecen a estar en contacto. Y eso a la larga en el engrane va a provocar fallas. Y entre más fallas haya, más vibración. Y entre más vibración, todo lo que esté conectado al sistema ese de transmisión de potencia va a fallar. En la curva que vimos, de la curva esfuerzo de formación, vimos el comportamiento frágil. Perdón, vimos el comportamiento dúctil de un material. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza en una pieza y este es dúctil, va a haber una deformación axial y va a haber un adelgazamiento perpendicular a ese desplazamiento. ¿Sí se imaginan? Entonces, ese adelgazamiento se llama de forma burda, en un caló que utilizamos nosotros, con un cuello de botella. Entonces, repito, la pieza se va alargando de manera axial y esa misma acción de alargamiento provoca que en el centro de esta pieza haya un acortamiento en la parte vertical. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que el material está empezando a pasar de la región elástica a la región plástica. Y si nosotros seguimos con la fuerza incrementándola, entonces, ¡pum!, se va a fracturar. Entonces, si en una pieza vemos que físicamente hubo una deformación excesiva después de fracturarse, entonces podemos decir que ese material es un material dúctil, porque para llegar a la fractura pasó por las 3 etapas. Pasó por la deformación elástica, después la deformación plástica y ¡pum!, por último la fractura. Entonces, si tenemos esas 3 condiciones, entonces la ruptura va a ser dúctil. Pero hay muchos materiales donde la fractura es frágil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una característica de cómo funciona el material frágil, vamos a ver aquí. Si yo tengo la curva esfuerzo deformación, y si ese es el comportamiento del dúctil, bueno, la gráfica que vamos a tener en un material frágil viene siendo una pendiente no tan inclinada, sino más bien tendiendo a vertical. Y tenemos la gráfica esfuerzo de formación, la curva de un material dúctil más o menos de esta forma, y la frágil tiende a ser vertical. Entonces, si aquí nos damos cuenta, el comportamiento de un material frágil, contrario al comportamiento del material dúctil, aún y que los esfuerzos sean muy grandes, ¿qué pasa con la deformación? Es prácticamente muy, pero muy pequeña. Si aquí, por ejemplo, tenemos un esfuerzo, podemos ver que para un material frágil la deformación fue muy pequeña comparado contra la deformación de un dúctil. Entonces, y no hay una zona tan grande. Vemos que aquí en la curva del material frágil, la curva que corresponde a la deformación plástica es muy pequeña. Entonces, por esa razón, los materiales frágiles no pasan por las 3 regiones. Simplemente se empiezan a deformar elásticamente, aunque muy poquito se deforman, pero se deforman y cuando menos pensamos, ¡pam!, se fractura el material. Entonces ahí tenemos 3 tipos de problemas muy comunes en el diseño mecánico, que es la deformación plástica, la fractura dúctil y la fractura frágil. Ahora, tenemos también una falla muy común cuando la carga es variable. Entonces, repito, si la carga es variable, el problema número 1 o el que más se presenta es la fatiga. Ese es un problema muy, muy recurrente. Esta curva seguramente no la conocen. La anterior, la esfuerzo de formación, sí o sí tendrían que conocerla. Sí o sí. No hay de que, es que no, sí o sí. Entonces, esta curva se llama la curva SN, como aquí bien dice, donde la S significa esfuerzo, ¿ok? Que es el eje vertical. Y la N que tenemos aquí significa vida. También se la conoce como la gráfica esfuerzo-vida. Y solamente se va a desarrollar esta gráfica cuando tenemos un problema por fatiga o por carga variable. Y así como en la gráfica de esfuerzo de formación hay regiones, en este caso tenemos 3 regiones. De 0 a 1000 ciclos tenemos la zona de bajo ciclaje. De 1000 ciclos a 1.000.000 de ciclos tenemos la zona de alto ciclaje. Y de 1.000.000 de ciclos en adelante, repito, el eje X es vida. Entonces, después
de 1000 ciclos de vida útil y hasta 1.000.000 de ciclos de vida útil, estamos en la zona de alto ciclaje. Estas dos zonas que tenemos aquí, bajo ciclaje y alto ciclaje, la vida útil de la pieza es una vida finita. Esto quiere decir que en algún momento de la vida útil de esa pieza va a fallar. En otras palabras, en algún momento en la operación de esta pieza que yo diseñé, ya sea en bajo ciclaje o en alto ciclaje, la pieza va a fallar. Entonces tiene una vida finita. Si yo noto después del 1.000.000 de ciclos, tenemos otra región u otro comportamiento. Entonces, este comportamiento donde la curva se hace horizontal se llama la zona de vida infinita. ¿Ok? Entonces, vemos que este valor que tenemos aquí es de vital importancia. Este valor que se conoce como SE se llama límite de resistencia a la fatiga. ¿Y esto qué quiere decir? Que si los esfuerzos dinámicos o variables que yo tengo en la pieza son menor a este valor del límite de la fatiga, entonces la pieza va a tener una vida infinita. Nunca va a fallar. ¿Ok? Pero si los esfuerzos en la pieza que estoy diseñando están por arriba de este valor, por ejemplo aquí, ¿qué pasa? Tiro una recta, choco con la curva y ¿qué va a pasar? Esta teoría me va a decir la vida útil esperada de esa pieza para este nivel de esfuerzo. Entonces lo ideal es que todas las piezas que estemos diseñando para una vida finita estén entre 1.000.000 de ciclos y 850.000 ciclos de carga y descarga. Entonces aquí tenemos otra propiedad mecánica que aparte tenemos que conocer, que se llama límite de resistencia a la fatiga. Y este valor va a depender de muchos factores. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad número 1. ¿Ok? Entonces, a grosso modo es esto. Entonces, la fatiga es un problema bastante común y es el número 1 de los modos de falla de piezas que están sometidas a una carga por fatiga. Desgaste. Como pueden ver aquí, el desgaste sucede cuando dos superficies están en contacto una sobre otra. ¿Ok? Entonces aquí, esa condición pues depende de muchos factores. Depende del tipo de material, de las superficies que estén en contacto, depende de la presión que exista entre las superficies, depende del calor que exista entre las superficies que están en contacto, y entre más altos sean estos valores, entonces las piezas van a tender a desgastarse mucho más rápido. Entonces aquí tenemos una balata. Entonces cuando hay desgaste o separación de la superficie o de partículas de superficie, entre más desgaste haya, entonces la función que desempeña esta pieza pues se va a ir perdiendo. ¿Ok? Entonces, aquí en el curso no vamos a meternos en nada respecto a desgaste. ¿Por qué? Hay una materia que se llama tribología. Entonces, esa materia de tribología estudia casi de manera muy puntual problemas de desgaste. ¿Ok? Entonces, aquí en este curso no vamos a ver problemas de desgaste. Simplemente lo mencionamos. Y así como en esta pieza, en los dientes de los engranes, como hay dos superficies que entran en contacto para transmitir potencia, entonces es muy probable que también, como vemos aquí en imagen, se presente desgaste. Entonces, un problema de desgaste en los dientes provocan
otro tipo de problemas. Primero, si hay desgaste en las piezas, la transmisión de potencia no es continua. Entonces, nosotros diseñamos sistemas de transmisión de potencia para que la potencia fluya de manera continua. Si hay desgaste, no se cumple esa función. La otra es que cuando hay desgaste, cuando los dientes que están desgastados entran en contacto uno con otro, entonces ese desgaste va a provocar que haya impactos entre ellos. Y al haber impactos, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa el problema de vibración mecánica. Y si hay vibración mecánica, pues se van a afectar flechas, rodamientos, tornillos van a empezar a aflojarse, etcétera, ¿no?